Le agradecemos, hermano, su fiel sintonía. Pues buenas noches, reciba un cordial saludo aquí desde la ciudad de Bogotá, Colombia, una ciudad fría y hermosa. En esta noche tenemos que también Dios pueda ayudarnos aquí en Honduras con esas inundaciones. Aquí en Colombia también hay, y en todos los países, en Jamaica y en todos los países donde hay inundaciones. Así que en el nombre de Jesús preparemos nuestro corazón para recibir una palabra y que esta palabra les pueda edificar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Miren, pues hoy vamos a hablarle con la ayuda del Señor a la familia. Creo que lo más hermoso que Dios nos ha dado es la familia. Yo espero que haya dicho amén. La familia es lo más hermoso que tenemos, hermano. Ya días miraba ahí en alguna, no sé si era serie o película, de que la persona cuando regresaba a casa, después de una situación que había vivido, la persona decía, estoy en casa. Miren, no hay nada más hermoso, no hay nada más gratificante, no hay nada más, yo diría que nos trae mayor bendición, alegría y gozo que estar en la casa. Y cuando hablamos de casa es la familia, estar en la familia, independientemente del tamaño de la misma o independientemente del tamaño de la casa. No hay nada más hermoso que decir estoy en casa. Esa expresión creo que está por encima de cualquier cosa. No solo decir estoy en Cristo, sino que decir estoy en casa. Sentir que tenemos una casa, que tenemos una familia que nos apoya en las buenas y en las malas. Sentir que tenemos un matrimonio estable. Sentir que tenemos una familia estable, aunque a veces hay situaciones que nos desestabilizan, pero sentir que tenemos una casa, que hay un lugar de refugio. Y cuando se habla de la familia, hermanos, necesitamos entender de que la familia necesita un rumbo. Todos en nuestra vida necesitamos un rumbo, es decir, necesitamos un norte, necesitamos apuntarle a algo. Todos sin excepción, en lo secular y en lo espiritual, en lo ministerial, en todo necesitamos un rumbo, en el trabajo, por ejemplo, en lo profesional. En toda nuestra vida necesitamos un rumbo. Y si hablamos de la familia necesita un rumbo. Yo les he dicho que nos disfrutemos este viaje, que la vida es como un viaje. La vida es como un viaje en la que lo planificamos, pero necesitamos un destino. Porque si no tenemos destino, nunca vamos a hacer un viaje. Por ejemplo, yo le he dicho, una de las unciones que en el nombre de Jesús, esa unción le pueda llegar aún a los que están ahí conectados virtualmente, es que nosotros tenemos una iglesia que viaja, o sea, todo el mundo viaja, o por lo menos algunos de los hermanos viajan. No viaja aquel que no cree y no planifica. Entonces, si usted quiere viajar, por ejemplo, necesita establecer un destino. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué país quiero conocer o qué ciudad quiero conocer? Porque el viajar no necesariamente es fuera de la patria, sino que también dentro del país. Se puede viajar en avión dentro del país, hacer turismo interno. Pero lo que nos ocupa esta noche es que tenemos que tener un destino, hermano. No hay nada más difícil que nunca tener un rumbo. No hay nada más difícil en la familia, en el hecho de ser cristianos, de no tener ni saber hacia dónde vamos. Qué difícil es eso. Entonces tenemos que tener un destino como familia, porque si nosotros no tenemos un destino como familia, ni como personas, ni mucho menos como cristianos, entonces no vamos a tener esperanza. Es que yo he visto, mire, y eso es algo que tenemos que tener cuidado en este último tiempo. Porque en este último tiempo hay mucho desánimo, hay mucho desinterés o falta de interés. En este último tiempo hay personas que quieren abandonarlo todo porque de repente perdieron la motivación. Pregúntese, ¿cuál es su motivación en este momento? Sí, pastor, mis hijos, el matrimonio, mi trabajo, el ministerio. No, pero todo comienza con uno mismo. Porque a veces nosotros sacrificamos cosas con tal de que los demás sean felices, pero llega un momento, tarde o temprano, si nosotros no tenemos una motivación, nos podemos desanimar. Algunos se deprimen, otros están tristes. Sobre todo le advierto, hermano, entramos a una etapa en este mes, este trimestre es difícil, pero sobre todo estos 2 meses que faltan, noviembre y diciembre, hermano, tenga cuidado, ore por ello, porque entra un periodo de nostalgia, entra un periodo de tristeza, un periodo de angustia, porque tal vez no hicimos cosas y eso nos pone deprimidos.
este tiempo se mueve un espíritu de tristeza, de depresión. Tenga cuidado, porque cuando viene diciembre, todo el mundo comienza como a ponerse triste, a extrañar cosas. Tenga cuidado, porque ese es un espíritu, porque dice que la tristeza que viene de Dios viene para arrepentimiento, pero la tristeza que viene del mundo causa muerte. Entonces tenemos que tener cuidado. Hablamos de familia, hablamos de un rumbo, de un viaje que como familia tenemos que emprender, pero necesitamos un destino, porque el destino nos presenta o nos muestra, nos genera en nosotros la expectativa de que algo mejor viene, de que hay esperanza para nosotros, de que vamos a lograr llegar y terminar, como dijo el apóstol Pablo, la carrera con gozo. Pero es bien importante que Dios marque la ruta. Sí, porque puede ser que nosotros tengamos una ruta, pero deje que Dios se la confirme o que Dios le marque la ruta para tener éxito en este viaje. Es que es un viaje como familia, hermano, es algo hermoso. Necesitamos llevar todo lo necesario para este viaje, porque si vamos improvisando no lo vamos a disfrutar. Necesitamos prepararnos, necesitamos primero tener un destino, pero es necesario encontrar nuestro punto de partida, porque entre el destino y el punto de partida hay una ruta que cumplir, o que cubrir o cumplir, pero necesitamos el punto de partida. Necesitamos encontrar nuestro punto de partida. Ahora le pregunto, ¿cuál es el suyo? Es que esta noche, ¿a qué me mandó el Señor? Y que el Espíritu Santo pueda escribir en su corazón, que el Espíritu Santo pueda hablar a su corazón en esta noche. Mire, nosotros necesitamos a partir de hoy un punto de partida, si no lo teníamos. Porque puede ser que ya iniciamos este viaje. Sí, pastor, llevo 10 años casado, llevo 10 años con mi compañero de viaje aquí o mi compañera, llevo 10 años con él o con ella. Sí, ya tenemos tantos hijos. Mire, pastor, ya tenemos tantos años juntos. Entonces, puede ser que esta noche nos toque replantear el punto de partida. Porque puede ser que tal vez escogimos la ruta más larga y Dios nos estaba marcando otra ruta. Entonces hay que revisar, hermano, hay que actualizar el GPS. Como cuando uno ve en el carro, no sé si le ha pasado, uno va manejando o a pie inclusive, en moto o como vaya, y uno de repente se pasa la cuadra o la avenida donde debió haber doblado. Entonces comienza el GPS a recalcular. Pues esta noche nos toca recalcular el punto de partida, porque ese es el inicio. Necesitamos como familia, como matrimonio, como hijos de Dios, tener un punto de partida sólido, que Dios lo ha marcado y determinado para que la ruta que tomemos sea la correcta. Con la ayuda del Señor, yo quisiera hablarles esta noche de no pierdas el rumbo familiar. Mire, lo peor que nos puede pasar como familia es no tener un rumbo, es no saber a dónde ir, es no saber qué hacer. Y pastor, sí, nos puede pasar, pero necesitamos, por eso le digo, esta noche es una noche de replantear cosas en Dios, guiados por el Espíritu, para poder tener un rumbo y que sea el correcto. Porque puede ser que vayamos caminando, que tengamos un rumbo, pero que no sea el rumbo que Dios quiere o que agrada a Dios. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, acuérdese, necesitamos un destino, saber hacia dónde vamos como familia. Eso es importante. Entonces es tiempo de establecer un plan de viaje familiar. Establezca un plan de viaje familiar, gócese su familia. Yo le he dicho que por ahí la vez pasada les mencioné, creo que fue el viernes pasado, no recuerdo qué día, que un día alguien hacía un chiste, pues tratando de hacer jocosa la vida, le dice al amigo, mira, le dice, pero esa es la mujer que Dios me ha dado, le dice, y ¿sabes qué? Le dice, ¿de qué me sirve buscar otra si las demás me van a salir igual? Decía él, haciéndose el chiste con él, o tratando de reírse. Entonces, no se trata de cambiar de familia, no se trata de buscar otra familia, no, es que la que Dios nos dio, el matrimonio, la pareja que Dios nos dio, es la que Dios estableció para que nos tomemos de la mano con Él, nos tomemos de la mano con la familia y emprendamos esta ruta familiar, este rumbo familiar, porque algunos lo están perdiendo, porque nuestro destino es Canaán, hermanos.
Nuestro destino es la tierra de bendición, es Canaán, es gozarnos la familia, es ser felices con las altas y bajas que nos presenta la vida, pero con la ayuda de Dios, con la sabiduría que viene del cielo, con la ayuda de su Espíritu Santo, con la presencia de Dios, poder vencer y tener una ruta, un plan de viaje agradable. Porque nuestro destino, se lo repito, es Canaán. Pero necesitamos un destino para establecer una ruta. Pero muchos no tienen ruta y otros la perdieron. Pero esta noche, con la ayuda del Señor, le voy a mostrar a la luz de la palabra cómo recuperar esa ruta, cómo no perderla. Porque sabe que nuestro destino no es el fracaso, no es la derrota, no es la tristeza, no son las lágrimas, no es el desánimo, no es la depresión. Esa no es la ruta que Dios marcó para nosotros. No, no es el valle de las lágrimas. Si Él dice que el valle de Acor lo va a convertir en valle de esperanza, y el valle de Acor, yo le he dicho que es el lugar donde se iba a tirar toda la basura. Entonces la ruta, el rumbo familiar que Dios estableció para nosotros es de bendecir, es de bendición, es de alegría, es de gozo. Eso es lo que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a aprender por espejo esta noche. Así como nos ha enseñado nuestro apóstol, vamos a aprender por espejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, usted sabe que el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto, lo pasa por el desierto y lo introduce a Canaán. Pero en ese proceso, mire, ahí está la ruta. La ruta es, el propósito nace en Egipto. La ruta es el desierto, pero el destino es Canaán. El rumbo era el desierto, pero el destino era Canaán. Pero entonces Dios, previo a conquistar, le da instrucciones a Moisés para que envíe espías. Entonces vamos a aprender con estos espías, en una especie de aprendizaje por espejo, porque de los espías, 12, de los 12 que fueron, solamente Josué y Caleb, Caleb dice un espíritu distinto, y Josué también, ellos dicen que dieron un buen informe. Pero los otros 10 dieron un mal informe. ¿Cuál fue el resultado? Se quedaron en el desierto, no entraron a Canaán. Es más, entraron a Canaán, pero no heredaron. Entonces, le voy a hablar de algunos, no de los 10 porque no me va a ajustar el tiempo, pero le voy a hablar de algunos para que aprendamos de acuerdo a lo que ellos hicieron y aplicado a nuestra vida familiar, a nuestra vida personal, cómo no perder la ruta por una mala actitud. Porque muchos puede ser que han perdido el rumbo, y el rumbo de su vida, el rumbo familiar. Pero esta noche lo vamos a recuperar con la ayuda de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Números 13, 17, dice de esta manera la Reina Valera 60. Miren, en el versículo 1, 2 y 3, ahí Dios le da la instrucción a Moisés. Le dice, envía 12 espías, le dice, envía 12 príncipes, cabezas de familia, o sea, envió 12 líderes. Eso está en el versículo 1 de Números 13, versículo 1, 2 y 3. Los envió pues Moisés, de acuerdo a la instrucción del Señor, a reconocer la tierra de Canaán. Póngale cuidado a esta palabra tierra, porque sobre eso vamos a estar girando, porque ese era el objetivo. El objetivo era la tierra de Canaán, ese era el destino de ellos. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Comencemos en este viaje y que en el nombre de Jesús nosotros podamos aprender cómo no hacer las cosas, porque posiblemente en este momento hemos perdido la ruta o el rumbo en la casa, en la familia, en el matrimonio, y que lo podamos recuperar a la luz de la palabra y no volvernos a salir de la ruta en el nombre de Jesús. Entonces, mire, aquí hay algo muy interesante. Ellos salieron de Parán. Salieron de Parán. Parán es un desierto, pero fíjese que eso significa cuevas. Luego dice, subieron al Negev. Hay que subir al Negev. ¿Qué es el Negev? Una tierra seca. En otra versión no solo dice que que era una tierra seca, sino que era una tierra de juicio. Oiga bien, pero no es un juicio de señalamiento, sino que es un juicio de ver nuestra realidad. Y luego dice, llegaron a Hebrón, y eso tipifica el pacto. Ese es el lugar del pacto. Le marco la ruta que el pueblo de Israel, entre otras, estableció previo a conquistar Canaán.
que es la misma ruta que Dios nos manda en esta noche, aprendiendo por espejo de acuerdo a Números 13, 17. Entonces, hermano, ellos estaban en el desierto de Parán, estaban en una cueva. Eso tipifica espiritualmente Parán. Y la gente, entonces miren, la familia, nosotros necesitamos salir de la cueva en la que tal vez estamos en este momento. Hay familias que pueden estar en cuevas. Aunque usted diga que no, pastor, estamos bien. No, puede ser que esté en una cueva, escondido. Entonces hay que salir y subir. No solo es salir, hay que subir y pasar por ese desierto que es la tierra seca. Porque mire, aquí Dios prueba la fe. Es que mire, la ruta, el establecer, lo que yo le puse aquí, el rumbo familiar, es que Dios nos está hablando de fe. Pero hay que salir de la cueva, pasar por ese terreno árido, pero llegar al propósito, que es el lugar que se llama Hebrón. Hebrón estaba en la tierra de bendición en Canaán. Y en Canaán estaba el propósito, ese era el destino final del pueblo de Israel. Entonces, si lo pudiéramos aplicar a nuestra familia, hay que salir de la cueva, hermano, porque en la cueva no vamos a avanzar. Hay que salir de la cueva, hay que salir de Parán, que es una cueva, hay que subir al Negev, que es una tierra de juicio, es decir, examinarnos y decir, no, creo que no lo hemos hecho bien como familia. Vayamos al propósito que ya Dios estableció, llamado Hebrón, que es el lugar de la promesa. Usted y yo vivimos por la promesa que ya Dios estableció para nosotros. Entonces, mire, Dios los manda, volviendo al versículo 17 que usted tiene en pantalla ahí, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Hay que salir de la cueva, hay que atravesar el desierto del Negev, que tipifica una tierra árida, porque Dios la va a volver una tierra fructífera para la familia, pero hay que llegar a Hebrón. Pero lo primero que hay que hacer es que no podemos conquistar sin reconocer lo que tenemos. Dios lo mandó primero a reconocer. Moisés les da la instrucción que Dios le dio y le dice, manda a reconocer la tierra. Eso nos habla, hermanos, que tenemos que reconocer que tenemos en la familia. No podemos mejorar la ruta hacia el propósito de Dios, no podemos enderezar el rumbo de la casa si no sabemos qué tenemos. Hay gente que quiere arreglar la vida familiar, pero no sabe lo que tiene. Entonces este tiempo, hermano, porque viene un tiempo de reconocimiento, estamos en el año del reconocimiento, pero tenemos que reconocer, es que a veces nosotros solo queremos reconocimiento, el ser reconocidos, el tener un nombre, el tener fama, el salir en los medios, el ser el más popular en las redes. No se trata de eso. Entonces todo comienza reconociendo qué tenemos como familia. ¿Usted reconoce qué tiene como familia? Sí, porque a veces no nos tomamos el tiempo de ver qué está pasando en nuestra casa, qué bendición hay, cómo van las cosas, hablar con nuestros hijos, hablar con el esposo, la esposa ahí, lo que corresponda en cada uno de los matrimonios. Preguntarle a sus padres, a sus hermanos, cómo van las cosas, cómo se sienten. Porque primero hay que reconocer la tierra, hay que examinar, hay que subir. Entonces tenemos que subir. Y eso nos habla de una estatura espiritual. ¿Sabe por qué es necesario reconocer? Porque puede ser que nosotros hemos perdido el rumbo porque hemos caído en una rutina. Hay familias que han caído en rutina. Lo rutinario, hermano, lo mismo todos los días, los mismos gritos, la misma forma de hablar, las mismas actitudes. Eso genera rutina y la rutina hace que nos desviemos del rumbo que Dios ha establecido. Entonces el rumbo se pierde cuando dejamos de reconocer lo que tenemos en la familia y caemos en una rutina. El rumbo se pierde en el matrimonio cuando dejamos de reconocer lo que tenemos, qué estamos haciendo y caemos en una rutina. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Porque de eso se trata, de aprender cómo recomponer el rumbo, recalcular el rumbo con un punto de partida quizás diferente, pero al final con un mismo propósito. Eso es lo que Dios quiere que establezcamos. Entonces, el rumbo se pierde, ¿sabe cuándo? Cuando dejamos de crecer también.
Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué el hecho de crecer? Sí, porque si usted se fija, en el versículo 17 dice, los envió pues Moisés, les dijo, vayan, ya Dios nos envió a conquistar, ya Dios nos envió a bendecir, a ser de bendición, ya Dios nos dio una familia, ya nos envió. Si no dice Efesios que en el cielo toma nombre toda familia, entonces ya Dios nos envió con un propósito en la tierra. Entonces, cuando dejamos de crecer es porque estamos estáticos, y muchos tal vez están estancados como familia porque no tienen rumbo, no tienen la ruta definida. Tal vez tienen el propósito, tal vez tienen el lugar de destino, pero no tienen la ruta. Entonces, unámonos como familia, pidámosle dirección al Espíritu Santo y digámosle, Señor, muéstranos la ruta. Porque puede ser que el punto de partida del cual hace tiempo comenzamos este viaje fuera el equivocado. Entonces, para seguir creciendo se debe subir al monte, hay que subir a Hebrón. ¿Sabe cómo se recupera la ruta? Subiendo a Hebrón. Esa es una de las cosas. ¿Y qué es Hebrón, pastor? El lugar de pacto. Subamos a la cruz, a morir a nosotros mismos, reconociendo que hay en la familia, reconociendo que hay cosas que mejorar como esposos, como hijos, como familia, pero sabiendo que eso nos va a llevar a llegar al propósito. Y eso es establecer un rumbo y poderlo corregir. Entonces aquí Dios los envía, reconocer la tierra de Canaán. Entonces reconocer la tierra de Canaán es reconocer nuestra casa, reconocer la familia, reconocer nuestro corazón. ¿Para qué? Para observar la tierra. El versículo 18 dice, y observar la tierra. Entonces Dios les dice, Moisés les dice, vayan y reconozcan la tierra, obsérvenla, observe su familia, observe su vida, observe a sus hijos, observe su matrimonio, observemos nuestro caminar en Dios y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Entonces, ¿qué cosas vemos aquí, hermano? Mire, observar la tierra es tener una visión de lo que queremos. Eso es bien importante. ¿Sabe usted qué quiere como familia? ¿Sabe usted qué quiere como esposo? ¿Sabe usted qué quiere de sus hijos? ¿Saben sus hijos qué quieren en la vida? ¿O vamos todos los días en la rutina? ¿O vamos todos los días en lo mismo? Hermano, a veces no hay frutos ni avances en la casa porque nosotros no sabemos lo que queremos. Nosotros tenemos que preguntarnos qué esperamos de nuestra vida y de nuestra familia en este viaje que ya Dios nos mandó a realizar. Entonces, muchos pierden el rumbo porque no saben lo que quieren, ni para ellos, mucho menos para su casa. Que esta noche, hermanos, nosotros podamos encontrar el rumbo guiados por el Espíritu Santo y sepamos qué queremos. Hermano, preguntémonos qué queremos como familia, hacia dónde queremos llegar, cómo nos vemos en X cantidad de años. Entonces, busquemos en la familia, porque aquí dice observar la tierra, observe su casa, vea lo fuerte, las cosas fuertes que tenemos y las cosas débiles que tenemos como familia. Es que, ¿por qué hacerlo? Porque el enemigo le va a atacar a lo fuerte, pero se va a ensañar más en lo débil. Porque ese es el punto débil, valga el juego de palabras. Se lo repito, observemos la casa, qué cosas tenemos que son fortalezas, pero también observemos la casa, llamada familia, la tierra, las debilidades, porque ahí es donde el enemigo va a entrar. A veces el enemigo entra por los hijos, a veces no es por el matrimonio, a veces es por el matrimonio y afecta a los hijos. Tenemos que tener cuidado. Mire, es tiempo de retomar la visión que tuvimos al principio. Y es tiempo de retomar, hermanos, la ilusión. No pierda la ilusión por su casa, no pierda la ilusión por su vida, no pierda la ilusión por su matrimonio, no pierda la ilusión por sus hijos. Que la esperanza renazca en este día. Porque no crea que es casualidad que Dios juntó a la pareja que Dios le dio, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. No crea que es una casualidad que llegaron.
que tocaron la puerta ahí, mire, aquí le dejo un esposo, y aquí le dejo una esposa, aquí le dejo los hijos. No, todo es parte del plan de Dios, pero necesitamos tener un rumbo y no perderlo. Pero para tener un rumbo necesitamos un punto de partida, pero también un punto de llegada. Necesitamos un propósito. La familia, usted tiene que tener claro cuál es el propósito que como familia tiene, no solo en lo espiritual, en lo secular, en lo profesional, en lo familiar. Entonces, ¿qué es lo que Dios está estableciendo? Nuevos comienzos para la familia. Por eso le digo, revisemos el punto de partida original, porque puede ser que arrancamos mal y a esta altura del partido estamos desanimados. Entonces, pongámonos y propongámonos otro punto de partida para nuestra casa, para nuestra vida. Porque los nuevos comienzos, ¿basado en qué? En la esperanza de que lo mejor está por venir para nuestra familia. ¿Sabe cuál es el problema? Bájale a las revoluciones. Es que algunos esposos, inclusive los hijos, hermano, van en una carrera desenfrenada. De acuerdo a ellos van en la ruta. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero hermano, no se dan cuenta y no se toman el tiempo de observar la tierra. Observe la tierra. Observe el corazón de su esposa. Observe el corazón de su esposo, hermana. Padres, observemos el corazón de nuestros hijos. Observemos el corazón de la familia que vive alrededor nuestro. Observemos nuestras actitudes. Porque aquí es donde está la clave de todo esto. Nosotros a veces, y aquí Dios lo manda, en Números 13:18, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Revise su casa bajo estos parámetros. ¿Cómo es su casa? ¿Cómo es su matrimonio? ¿Cómo es y cómo somos? ¿Cómo vivimos los que habitamos en esa familia? ¿Somos fuertes? ¿Somos débiles? ¿Tenemos muchas cosas? No hablo de material. ¿O tenemos pocas cosas? A eso nos manda el Señor. Pero todo comienza con el corazón. La tierra. Observad la tierra. Vayan a la tierra. Esa fue la instrucción. Y esa es la instrucción que Dios nos da esta noche. Y la tierra, mi querido hermano, hermana, es su familia. Pero primero es mi corazón. Y aquí le dejo un detalle, y así se llama. Entonces, ¿sabe dónde está la diferencia? En los pequeños detalles. Muchas veces nosotros perdemos los pequeños detalles. Por eso el rumbo se pierde. Mire, el rumbo en la familia se pierde a veces porque olvidamos los pequeños detalles. Un abrazo, una caricia, un beso, una palabra que edifica, un abrazo, el acercarse a sus hijos y decirle: hijo, estoy orgulloso de ti, hija, sabes, eres lo mejor que me ha pasado. Decirle a su esposa: sabes, esposa, gracias. Decirle a su esposo: esposo, sabes, gracias, porque sé que haces el mejor esfuerzo. Pequeños detalles, pero eso se da al observar la tierra. Observe su familia, observe qué hacen, observe cómo se comportan, cómo es el carácter. Observe una mañana aquella peleadera de levantar los niños para la escuela, para el colegio. Apúrense, no se quieren bañar algunos. Bueno, a saber a quién le estoy diciendo, ¿verdad? Pero ahí, hermano, hay que arreglarlos de cualquier manera. A veces uno se bañan sobre todo cuando uno vive aquí en lugares fríos, el bañado de gato, hermano, solo se limpia la cara y medio se arregla y vamos para adelante, ¿verdad? Entonces, pequeños detalles. Pequeños detalles. El versículo 19 dice de esta manera, dice: ¿y cómo es la tierra? Mire, nuevamente, ¿cómo es la tierra habitada? Si es buena o es mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Entonces, hermano, yo pues le estoy trasladando de parte del Señor y pues tratando de dejarle en su corazón que lo que Dios quiere es que nosotros entendamos de que la familia hay que revisarla, hermano. Hay que revisarla. Entonces, aquí me llama la atención algo. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala.
¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Mire, aquí hay dos tipos de tierra. Póngale atención a esto. Aquí hay dos tipos de tierra, la habitada y la que hay que conquistar. Entonces su familia es una tierra ya habitada, pero hay cosas que conquistar todavía. Debemos proponernos dar fruto en todo. Miren, en este viaje vamos a encontrar ya cosas ocupadas, pero necesitamos establecer nuestra propia identidad como familia en el rumbo que vamos para poder conquistar, hermano. Pastor, ¿a qué se refiere con eso que nos acaba de decir? Es que usted tiene que tener su propia identidad como familia, hermano. Usted tiene que tener su propia identidad como familia. Y decir tener nuestra propia identidad es saber que hay una tierra que hay que conquistar. Pero hermano, no se puede conquistar si no sabemos lo que queremos para la familia. Es que hay gente que quiere conquistar, pero no sabe qué conquistar. Ahora, por eso aquí dice cómo es la tierra, hay que observarla. ¿Sabe por qué hay que observarla? Porque cuando yo observo los pequeños detalles, me doy cuenta lo que tengo que corregir dentro de mi matrimonio, dentro de mi familia, dentro de mi vida, dentro del ministerio. Entonces, que este tiempo que resta sea un tiempo en el que observemos por nuestra propia cuenta, pero también por lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz de nuestros hijos, la voz de su esposa o de su esposo. Escuchemos, porque es Dios hablándonos a veces. Entonces no podemos ocupar si no hemos conquistado primero. Ahora, aquí hay un elemento muy importante. No podemos conquistar si no tenemos espada. Necesitamos espada, hermano. Necesitamos espada. Entonces hay familias que quieren conquistar en la ruta que van en el rumbo, pero no tienen espada. Es que la batalla que estamos librando, hermano, en la familia, en este momento es fuerte, fuerte la batalla. Es una batalla bien fuerte. Es una batalla que si no tenemos espada no vamos a poder ganar la batalla, porque hay cosas que Dios las va a derrotar, pero hay cosas que nosotros tenemos que derrotarlas como familia. Por eso Dios nos está mandando a observar la familia. Y el versículo 20 dice de esta manera. ¿Y cómo es el terreno? Mire, desde el versículo 17, 18, 19 y 20, habla de terreno. El terreno es la casa, el terreno es la familia, el terreno es el corazón. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces, hermanos, que este viaje sea un tiempo de cosecha y de frutos para usted y para nuestra casa. Le repito, que este viaje, en el rumbo que vamos hacia un destino que ya Dios estableció para nosotros, ese destino se llama Canaán, ese destino se llama que cuando Cristo venga por su iglesia nos podamos ser arrebatados, pero que en el destino, en el trayecto, nosotros podamos tener un tiempo de cosecha y tiempo de frutos. Eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor dice en el versículo 20, ¿y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Entonces tenemos que estar viendo hacia el interior de nuestra vida primero, y luego ver al interior de nuestra casa si hay frutos o si hay esterilidad. Debemos esforzarnos para que con la ayuda de Dios Él sea el que quite toda situación estéril en nuestra vida. Entonces yo aquí quisiera pararme un ratito o un momento. Hermano, no hay caso perdido para Dios. Tal vez hay áreas en nuestra familia en la cual no vemos frutos. Puede ser en el matrimonio, puede ser en la casa, con los hijos, con los suegros, con los padres, puede ser en la familia en general. Pero Dios quiere que demos frutos. Pero hay que observar la tierra, hay que revisar la tierra, hay que conquistar la tierra, llamado corazón. Porque en la medida que nos llenemos de la esperanza de ver una familia llena de gozo, llena de frutos, en esa medida nos vamos a impulsar a conquistar. Esto se llama tener visión. Es que muchos se dedican a quejarse nada más de su familia, de esos no hay. Pero algunos se dedican únicamente a quejarse de su casa, quejarse de su matrimonio, quejarse de sus hijos. Entonces jamás ahí van a visualizar el ideal de familia que quieren.
porque algunos piensan que ese ideal de familia se quedó en el pasado. No, es que Dios tiene nuevos comienzos para la familia, porque por eso dice que en este último tiempo derramaré del espíritu del profeta Elías. ¿Para qué? Para hacer volver el corazón, la tierra, de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Por eso el Señor tiene nuevos comienzos para la familia. Por eso no dé por perdido su caso en la familia. Hablo de aquellos que Dios determinó que aún hay esperanza de florecer, de ser como árboles. Porque puede ser que nosotros tengamos árboles sin fruto, porque no estamos cerca del agua de la palabra. Familia que está cerca del agua de la palabra es un árbol frondoso, siempre está verde, siempre da frutos. Pero tenemos que visualizar qué familia queremos, como vea a sus hijos graduados. No los vea en la situación que tal vez en este momento está ahí discutiendo quizás con ellos. Anda a lavar la loza, ayúdame a lavar el baño, ayuden a barrer, ayuden a hacer mandados, ayuden a hacer esto, por favor sean ordenados. Tal vez esa es la peleadera de todos los días, pero aún así visualice sus hijos, visualice a su esposo, a su esposa, véanse como familia disfrutando, siendo felices, porque nos espera una cosecha y una buena cosecha en nuestra casa. En el nombre de Jesús disfrutemos el viaje, porque es el tiempo. Aquí yo lo veo porque dice que ahí llegaron, que era el tiempo de las primeras uvas. Entonces viene un tiempo de cosecha, hermano, para la familia. Viene un tiempo de cosecha para nuestra casa. Viene un tiempo de cosecha que Dios ha determinado para lo que nosotros hemos sembrado, sea poco o sea mucho. Pero en el proceso Dios algo va a hacer. Qué lindo es ver que nuestros hijos estén cosechando los frutos de todo el esfuerzo. Entonces yo le digo algo de parte del Señor en esta noche. Todos los esfuerzos que usted ha hecho, todo el esfuerzo, todo lo que ha sembrado, tiempo, lágrimas, dinero y cualquier situación en su casa, en su familia, en su matrimonio, viene un tiempo de cosecha. Y que aquellas cosas malas que tal vez sembramos, Dios las va a cambiar para que nosotros siempre seamos esas familias que vayamos en el rumbo que Dios ha determinado, que no perdamos ese rumbo, que podamos llegar a la meta que Él ha establecido, y que en ese proceso podamos cosechar, que en el trayecto sea un trayecto que cosechemos frutos. Pero tenemos que formarnos una idea y tener una visión de la familia que queremos. Es que no me diga que lo que le dije o le mencioné al inicio, es que usted no le tocaron la puerta y le llevaron la esposa. A usted no le tocaron la puerta y le llevaron el esposo. Eso se da en la cultura hindú, allá en la cultura del Medio Oriente. Ahí se da eso. Pero aquí en Latinoamérica, hermana, usted lo vio y dijo, uff, qué espalda de hombres. Usted, hermano, vio y dijo, esa es mi Barbie. Yo la quiero. Usted la vio. No es que llegaron a tocar la puerta, ahí te la dejo. Y cuando llegaron los hijos, no me va a decir que usted con los ojos cerrados ahí, vamos a ver qué pasa. No, usted visualizó una familia. Usted visualizó ese niño que se parece a usted, o una niña que se parece a usted tal vez, hermano. Entonces todo tiene un propósito. Entonces, basado en eso, aquí en el versículo 20, Dios le dice a Moisés, envía 12 espías, de los cuales 10 dieron mal informe y 2 dieron buen informe. Josué y Caleb dieron un buen informe. Entonces, de estos 10, me tomé la tarea de revisar qué tipifica el nombre, porque el nombre determina el oficio. Eso nos ha enseñado nuestro pastor. El nombre tipifica el oficio. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tomar cada uno de ellos hasta donde lleguemos. Creo que tengo buen tiempo de darle por lo menos 3, para que basado en lo que ellos hicieron, esa mala actitud, ese mal informe que dieron, nosotros no cometamos el error y que en la familia y aún en nuestra vida nosotros perdamos el rumbo. Porque esta noche, en el nombre de Jesús, lo vamos a recuperar, porque le voy a dar el nombre, lo que tipifica cada uno de ellos, pero le voy a dar la salida, de acuerdo a la palabra, cómo recuperar el rumbo si tal vez lo hemos perdido. Mire, el primero de ellos es Samúa. Y Samúa significa fama, pero significa otra cosa
que ya se lo voy a mostrar. Entonces, cuando revisé esta palabra fama, me di a la tarea de buscar ahí, vuelvo a la carga en eso. Fíjese que fama es el nombre que tenemos. Fama es lo que nos persigue. Fama es el nombre que nos hemos labrado en el lugar donde estamos. Fama es lo que persigue a la familia de acuerdo al nombre que Dios estableció a través de nuestros bisabuelos, abuelos y padres. Pero también es el nombre que usted se está labrando en este momento. Usted está formando un nombre. Usted le está dando continuidad al nombre de su familia. Pero ¿cómo lo está haciendo? Es que, miren, viene un tiempo en el que Dios nos va a permitir a nosotros como familia cambiar el nombre de la mala fama que tal vez la familia traía. A usted se lo va a permitir el Señor. Entonces, esta palabra fama, Samúa, que es el nombre, es el hebreo 8051, usted lo ve ahí. Y lo vemos en Números 13:4. Estos son sus nombres. Entonces aquí comienza, el Señor los envía, le da la instrucción a Moisés y Moisés los envía. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. Entonces la pregunta que yo le hago esta noche es, ¿qué fama tiene como familia? Hermano, yo le he comentado que yo tengo unos vecinos ahí de bendición, hermano, a pesar de las cosas que pasan en todos los vecindarios. Pero yo tengo unos vecinos de mucha bendición, cuyo rasgo principal, diría yo, es la solidaridad. Somos solidarios, hermano, en esa cuadra, bueno, en la mayoría de ahí somos solidarios. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque a lo largo de todos estos años que hemos vivido ahí, uno logra identificar las familias. Uno sabe cuál es la familia que no le habla a nadie. Uno sabe cuál es la familia que saluda poco. Uno sabe cuál es la familia que a veces hay que esconderse porque le gusta platicar tanto, hermano, que olvídese, pueden estar toda la tarde ahí platicando. Y a mí que no me gusta también, ¿no? Yo creo que yo soy de esa. Ahí viene el pastor, dice. Entonces, uno sabe qué familia tiene. Uno sabe cuál es la familia que toda la vida hay discusiones. Uno las va identificando por el carácter. Uno sabe cuál es en el que la familia, el papá es el que es enojado o la mamá es la que es enojada. Uno sabe de los hijos ahí quién es el ordenado, quién es el desordenado, quién es el que es el alegre en la cuadra, el que cuenta chistes, o aquel que está amargado. Entonces, ¿qué fama tenemos como familia? ¿Qué se dice de nosotros? Porque hay gente, oiga bien, hay gente que sacrifica todo por la apariencia, y eso es fama. Hay gente que dice, no se tienen que dar cuenta que estamos pasando problemas, y viven de apariencia. Entonces eso hace que se pierda el rumbo. Hermanos, si estamos teniendo problemas, levantemos la mano. Ayúdenme. Estoy teniendo problemas en la familia. Levantemos la mano. Aunque sea en oración, le vamos a apoyar y en lo que podamos, pero levante la mano. ¿Por qué? Porque nuestro destino lo determina Dios, no lo determina lo que dice la gente. Porque hay personas o familias que no hacen nada, eso es fama, eso es nombre, por guardar el nombre. No, mi familia jamás ha pedido, qué sé yo, una libra de azúcar. No, en esta casa, hermano, hay familias, no de los que estamos acá, ni usted que está ahí, hay familias que se están muriendo de hambre, pero prefieren morirse de hambre que pedir una libra de arroz a la otra familia. Por apariencia. Hermanos, si la familia es nuestra casa, la familia es nuestra bendición, a nosotros no nos va a hacer más ni menos el hecho de llamar a un hermano, estoy hablando primero de la familia biológica, de llamar a su papá, a su mamá y decirle, mamá, mira, estoy pasando una mala racha, ¿me puedes ayudar? Papá, estoy pasando una mala racha, ¿me puedes ayudar? Para eso estamos, la familia. Y si nosotros no somos capaces de socorrernos a nosotros mismos, entonces somos peor que un impío, porque la palabra lo dice. Dice que el que no provee para los suyos,
mayormente para los de su casa, es un impío, dice, y ha negado la fe. Es un infiel, dice otra palabra. Entonces, Samúa tipifica el nombre, pero aquí está donde lo quiero llevar. Fíjese que en las acepciones, para usted que anota, Samúa, que tipifica fama, o sea, el nombre que tenemos como familia, pero también el hebreo 8074, ¿sabe qué significa? Significa escombros. Y ya hemos hablado de eso. Entonces, ¿cuál es el problema, hermano? Mire, algunas familias han perdido el rumbo como casa, como familia, como matrimonio, porque tienen muchos escombros dentro. En la tierra llamada corazón tienen muchos escombros. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar. Vemos aquí que las fuerzas de quienes sacaban el escombro se habían perdido. A veces hay cosas que se pierden. Se pierde la fuerza, se pierden los deseos de luchar, se pierden los deseos de seguir adelante. El escombro, ¿por qué? Porque falla la fuerza. Entonces el rumbo familiar se pierde porque hay mucho escombro. Hermano, cuando hay mucho escombro en nuestro corazón, cuando hay mucha situación que perdone la expresión, es fuerte, pero tiene que ver. Cuando hay mucha basura en el corazón nuestro, cuando hay mucha basura que se ha dejado entrar a la familia, lo digo con todo respeto y en el buen sentido, entonces eso genera un peso extra que debilita a las personas. Hay casos y cosas de casa, pero hay casos de familia en donde solo uno de los dos cónyuges saca los escombros, pero el otro no. Hay casos en donde nosotros vivimos de glorias pasadas, pero también vivimos de cosas que pasaron en la antigüedad. Y eso es un escombro que Dios nos está mandando que lo saquemos, porque eso nos va a desviar la ruta. Hay que sacar los escombros de lo destruido para volver a edificar. Miren, no podemos edificar algo nuevo si no sacamos los escombros. Entonces, por eso le decía, genere hoy un nuevo punto de partida hacia el mismo destino, hacia el propósito en Dios como familia, como matrimonio, como casa espiritual. Establezcamos una nueva ruta, pero que sea en Dios para llegar al destino que Él ya nos determinó. Pero hay que sacar los escombros, hermano. Por eso hay que revisar la casa. Por eso hay que revisar lo que nosotros estamos edificando. Porque usted no puede edificar sobre los escombros. Fíjese que en toda tarea, porque en toda tarea que nosotros hagamos, lo primero hay que sacar los escombros. Porque hay una presión externa. Hay gente que está siendo presionada por el qué dirán, por la opinión de los demás, lo que piensan los demás. Esa es una presión externa y eso genera escombros. ¿Por qué? Porque el escombro es algo que se está acumulando en el corazón. Entonces aquí nos manda el Señor que como familia revisemos cómo está nuestro corazón, cómo está el corazón de la esposa, cómo está el corazón del esposo, de los hijos. ¿No estará lleno de escombros? ¿No estará lleno de cosas que le causan tristeza? ¿No estará lleno el corazón de la familia de cosas que le causan desánimo, que le han quitado las fuerzas? Y por eso no se puede edificar. Entonces, mire, una buena señal de que necesitamos sacar los escombros, es decir, de esas cosas del pasado, de esas cosas que no nos edifican, una buena señal es que no estamos edificando en la casa. Revise, pregúntese esta noche, ¿realmente en mi relación matrimonial edificamos? ¿En la relación familiar edificamos? Porque si no estamos edificando, es porque hay escombros. Entonces, siempre habrá una presión. Mira, hay tareas que parecen imposibles, que nunca podrán terminarse, o que hay mucha cosa en contra. Eso causa desánimo, eso quita la fuerza. Mire, hay tareas en el matrimonio y en la familia, hermano, que parecen nunca acabar, parecen imposibles. No hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37 dice, ¿habrá algo imposible para Dios? Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces puede ser que la tarea de educar a sus hijos la tiene desgastada, hermana o hermano.
o padres los tiene desgastados. Pero vale la pena invertir el tiempo en esos chiquillos, porque tarde o temprano van a crecer y un día ellos se lo van a agradecer. Entonces debemos concentrarnos en el propósito. El propósito de Dios en todo nos hace mantenerle el rumbo. Ahí está la clave. Entonces, mire, aquí hay algo muy interesante. Y ojo con esto. En Nehemías 4:10, volviéndoselo a leer, dice, y dijo Judá, y eso me llamó la atención. Judá va al frente, Judá es el primero. Judá va a la batalla y es el primero. Pero aquí Judá se estaba quejando y estaba diciendo, ya no tengo fuerza. Estaba desanimado Judá. Entonces, nosotros no nos tenemos que quejar. Padres, no se quejen, porque van a desanimar a sus hijos. Esposos, no se quejen de su matrimonio, porque van a desanimar a sus hijos. Hijos, no se quejen de sus padres, porque los van a desanimar. Y eso genera una atmósfera negativa que quita las fuerzas. Entonces saquen los escombros del rencor, de la falta de perdón. Saquen los escombros de egoísmo, del carácter. Usted sabrá qué escombros hay en el corazón de cada uno. Hermano, tenemos que sacar los escombros, porque le cuento algo. No sé si usted ha visto esos lugares donde tal vez de una manera inconsciente los agarran de basurero. Usted deja una bolsa de basura ahí, al ratito hay 20 bolsas de basura. Usted bota los escombros de su casa al frente allá en un solar baldío, a la mañana siguiente está lleno de escombros. Bueno, eso pasa en la vida espiritual de nosotros. Eso pasa en la vida espiritual de las familias. Cuando nosotros no sacamos los escombros, tenemos la puerta abierta para que todo lo demás que sea escombro llegue a nuestra familia, llegue a nuestra casa. Es necesario quitar los escombros para edificar desde los cimientos. Entonces, cuando nosotros no tenemos un buen rumbo, producto de la fama y producto de los escombros, ¿sabe qué nos hace retomar el rumbo? El propósito. Entonces, no vea los escombros, sáquelos. No vea si ha perdido las fuerzas o no. Vea el propósito, porque Dios, la familia que le dio, es con un propósito de bendición. Su casa, su matrimonio, es con un propósito de bendición. Por eso saquemos los escombros, veamos el propósito, limpiemos todo lo que tengamos que limpiar y comencemos a edificar. Comencemos a edificar. La señal correcta que vamos en el propósito de Dios es que nuestras acciones en la familia edifican, que nuestras palabras edifican, que nuestras intenciones edifican, que nuestros pensamientos edifican. Esa es la señal. ¿Quiere volver al rumbo? Si lo perdió por los escombros que hay en el matrimonio, las situaciones que se dieron ahí y que no las han resuelto, edifiquemos basado en el propósito que ya Dios estableció para usted y para nosotros. Primero es el escombro. Segundo es Zafat. Tal vez solo le voy a dar 3 por el tiempo. Zafat significa juzgar. Entonces, como estamos en un aprendizaje por espejo, para tomar la ruta correcta y establecida por Dios, lo primero es, ok, yo no voy a ser como Samúa. Es decir, no, yo no voy a vivir de apariencia. Yo voy a sacar todos los escombros y por el propósito de Dios voy para adelante. Así corrijo mi familia. Aquí lo segundo es, entonces, mire, aquí hay un problema que creo que todos lo tenemos. Juzgar, hermano. Juzgar. ¿Por qué se pierde la ruta familiar? ¿Por qué se pierde el rumbo en la casa? ¿Por qué se pierde el rumbo en el matrimonio? ¿Por qué se pierde el rumbo en nuestra vida? Porque solo vivimos juzgando, hermano. Mire, sí hay que establecer juicios, porque acuérdese que salieron de Parán, pasaron por el Negev, que es juicio, y llegaron a Hebrón, que es el lugar del propósito. Eso es lo que tenemos que hacer como familia, pero hay que pasar un juicio. Pero a veces a nosotros solo nos gusta juzgar, no nos gusta que nos juzguen, y mire lo que dice el Señor. Entonces debemos juzgar con misericordia y verdad. Entonces el rumbo familiar se pierde cuando solo pasamos juzgando sin misericordia.
Ahí se pierde el rumbo en la casa, se pierde el rumbo con los hijos, se pierde el rumbo en la familia. Hermano, nos hemos equivocado a veces de los criterios. Los criterios equivocados también desvían la ruta. A veces nosotros establecemos juicios equivocados. Tengamos prudencia, no hablemos de más, pensemos y esperemos. Digamos, Señor, ¿esto es así? Entonces, mire que el papá de Zafat era Orí, y significa cavernícola, fíjese, troglodita. Entonces, ¿por qué le pongo de dónde venía Zafat? Porque era poco sociable, era chapado a la antigua. Entonces nosotros juzgamos porque nos hemos quedado congelados en el tiempo. Por eso hay problemas a veces con nuestros hijos. Lo que pasa es que ellos se aprovechan a veces. Hermano, no podemos juzgar las cosas en el matrimonio como hace 20 años. No podemos juzgar las cosas en nuestros hijos como hace 20 años. No, eso tiene que cambiar. Tenemos que adaptarnos de acuerdo a la palabra, pero adaptarla a este tiempo. Eso es lo que necesitamos hacer. Números 13:5 dice, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Orí. Ahora, acuérdese, juzgar. ¿Por qué se pierde la ruta? Porque pasamos juzgando. Qué difícil es vivir en una casa, hermano, donde somos juzgados cada momento. Qué difícil es vivir en una casa donde nosotros en nuestro corazón, desde el momento que abrimos nuestros ojos, es juzgando, corrigiendo, pero corrigiendo sin misericordia. Mateo 7:1 dice, la Nueva Biblia al Día, no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Ahora, aclaro, porque muchos se agarran de esto. No juzgues al hombre, no juzgues a la mujer, no juzguen al pastor, no juzguen a la pastora. ¿Sabes qué? No juzguen a los hijos de fulano. Debemos, mire, ¿qué es juzgar? Juzgar es examinarnos a nosotros mismos cada día. Es que juzgar es examinarnos primero nosotros para ver si lo que estamos señalando nosotros no lo estamos viviendo. Es juzgar para edificar, para enmendar. En la medida con que juzguemos, de esa misma medida seremos juzgados. Algunos, mire, aquí hay algo bien tremendo. Le voy a contar algo. Yo lo viví no en carne propia, sino que lo vi. Yo tuve un compañero de trabajo que yo conocía su vida muy bien. Pero mire, en la casa ese compañero era implacable, hermano. Era implacable. No aceptaba aclaraciones, y eso es un error. Escuchemos a nuestros hijos. Siéntese, hija, contame, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza? Hijo, contame, ¿en qué momento pensaste hacer eso? No te he enseñado yo de otra manera, el tono da la música. Escuchemos al esposo, a la esposa, ahí en el matrimonio, a nuestros hijos, a nuestros padres, porque el Señor así nos habla. ¿Por qué? Porque, volviendo al compañero que yo tenía, mire, era implacable. ¿Y sabe dónde la pagaba todo? En su trabajo. El jefe de él no era mi jefe. Hermano, él tenía un jefe tirano, hermano, tirano totalmente. Entonces, lo que él hacía en su casa, se lo hacían en el trabajo. Hay gente que está pagando en su trabajo como se comporta en su casa, porque en su casa no acepta disculpas. Hermanos, somos de carne y hueso. Nos vamos a equivocar, nuestros hijos no son perfectos, no tenemos un matrimonio perfecto. Pero no nos dediquemos solo a juzgar, porque mire lo que dice el versículo 2 de este mismo Mateo 7. Porque de la manera como juzguen a otros, así Dios los juzgará a ustedes. Y yo ahí me puse a temblar, hermano. Entonces, cada vez que yo estoy juzgando, estoy acumulando todos esos juzgamientos en el cielo. Entonces dice Dios, ¿te acuerdas? Por eso, hermano, no pidamos justicia a veces, pidamos misericordia. Porque Dios así los juzgará a ustedes. Dios los va a tratar de la misma forma en que ustedes traten a los demás. El trato se deriva de un juicio. Muchas veces nos podemos equivocar en nuestras apreciaciones. Se debe hacer con misericordia. Entonces, ¿cómo juzgar? Juzgar para edificar, pero se debe hacer con misericordia, amor y bondad. Misericordia, amor y bondad. Entonces, para enmendar. Entonces, el rumbo de juzgar
se corrige edificando con instrucción. Si hemos perdido el rumbo por estar juzgando cada día, los hijos se alejan a veces de los padres porque se sienten juzgados, se sienten señalados. El juzgar cada día hace que se rompa la comunicación en la familia. Entonces, si vamos a juzgar, sentémonos. Hermanos, si en los tribunales, no crea que todo mundo tiene derecho a réplica. Todo mundo tiene derecho a esgrimir sus argumentos. Todos tenemos derecho a que seamos escuchados en nuestra posición, equivocada o no, pero tenemos el derecho. Pero hay casas donde los hijos no tienen voz. Nosotros tenemos voz, voto y veto, los padres. Pero los hijos solo tienen voz y voto, no tienen veto. El problema es que hay casas donde los hijos tienen veto. Ellos deciden qué hacer, pero ahí ya ese es otro tema. Por cuestión de tiempo se lo dejo acá. Un tercero es Igal, vengador, imagínense. Pero no es vengador ¿cómo se llama? El águila de Berman, para los que ya jugamos en la sub 50 y sub 60. Vengador. ¿Sabe que la venganza daña a nuestro corazón y a los demás? Entonces, ¿por qué se pierde el rumbo en la familia? Por el deseo de venganza. La venganza surge, mire de dónde surge la venganza, entre otras cosas. La venganza surge de la incapacidad de olvidar y cerrar las heridas del pasado, escombros. Entonces hay escombros que generan un sentimiento de venganza. La venganza surge de la incapacidad de olvidar y cerrar las heridas del pasado. Números 13:7, aquí aparece Igal, dice, de la tribu de Isaacar, mire, y eso es lo que me preocupa. Estos eran de la tribu de Isaacar, pero obviamente Igal no era de los entendidos en los tiempos, porque solo eran 200. ¿Por qué? Porque su nombre tipifica venganza. Dice Romanos 12:19, no tomen venganza, hermanos míos, la nueva versión internacional, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, termino acá, hermanos. Termino diciéndole esto. El deseo de la venganza saca a relucir ¿qué tenemos? El deseo de venganza en nosotros saca a relucir qué tenemos y quiénes somos. El deseo de venganza nos pone a la altura de la persona que nos hizo daño o nos ofendió. Entonces, hermano, no nos rebajemos a la altura de la persona, tal vez cuyo corazón está tan contaminado que solo pasa ofendiendo y haciendo daño para tratar de provocarnos y buscar venganza. ¿Sabe cuándo se pierde la ruta familiar, el rumbo en la familia? Cuando no hemos sacado de nuestro corazón el deseo de venganza. El sentimiento de venganza nos hace vivir una vida con rencor y esto genera estrés. Entonces, hermanos, si usted guarda rencor en su corazón, es porque tiene un sentimiento de venganza. Eso le va a hacerse salirse de la ruta hacia el propósito, porque eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, este sentimiento de rencor, de venganza, produce rencor, produce estrés, y eso nos hace vulnerables a todos los efectos negativos de las personas que nos quieren enviar. ¿Cómo así, pastor? Tal vez usted está cargado, bueno, no usted, alguien cargado en su corazón de deseo de venganza, con rencor en su corazón. Entonces se va a la oficina y escucha que están hablando de fulana de tal, y ella piensa que están hablando de ella. ¿Por qué? Porque todo su corazón está receptivo a lo negativo. Entonces nos hace vulnerables a las reacciones negativas de los demás. Nos volvemos sensibles a lo negativo, no a lo bueno. Y Proverbios 20:22 dice, no digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Proverbios 20:22. Entonces el deseo de venganza nos saca del rumbo, del camino, del propósito en Dios. ¿Qué nos hace volver? La paz de Dios, el perdonar, confiar y esperar. Eso es lo que nos hace volver al camino. Le dejé 3. Prometo
terminar este tema, pues quizás el próximo viernes o el martes, no sé qué día, pero sí prometo hacerlo. Creo que con lo que le he dejado, hermano, le sirve para reflexionar. Mire, me tomé este tiempo, tengo 1 hora y 3 minutos de haberle trasladado este mensaje. En el nombre de Jesús. ¿De qué hablamos? Hablamos de no perder el rumbo familiar. Mire, yo le pido un favor, porque esta noche es una noche es que el Evangelio son buenas nuevas, no es solo señalar. El Evangelio es esperanza, el Evangelio es fe, es amor, es paciencia, es benignidad, es muchas cosas. Es una victoria de Cristo en la cruz, es vida eterna, es propósito. Entonces, esta noche yo quisiera llamar a la reflexión, a usted padre, madre de familia, hijos, a la familia, pero también usted como cristiano, porque al final estos temas nos sirven a todos. ¿No será que tal vez perdimos el rumbo de la familia? Nos hemos desanimado, estamos deprimidos, estamos tristes, porque tal vez perdimos primero el rumbo de nuestra vida y luego el rumbo de la familia. ¿No será que perdimos las ganas y la motivación de seguir adelante como familia, como cristianos? ¿No será que hemos perdido esa motivación? ¿Cuál es su expectativa? Porque este tiempo, se lo he dicho, cuidémonos de este tiempo y de todo lo que falta. Porque en este tiempo llega un espíritu de depresión, de tristeza, producto de lo que viene en diciembre. Hay un espíritu ahorita. ¿No será que perdimos el rumbo porque el punto de partida fue el equivocado y vemos ahora que las cosas no se han dado en la familia? Ve el propósito. ¿Por qué yo me casé? ¿Por qué decidí tener hijos? ¿Por qué Dios me dio la esposa o el esposo que me dio? ¿Por qué Dios me dio estos hijos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué quiero yo de mi casa? ¿Qué quiero yo de mi vida? ¿Qué quiero yo de mi matrimonio? ¿Qué quiero yo de mi familia? Son preguntas que están en el aire, pero a usted le toca responderlas. Es difícil, hermano. Se pierde la motivación a veces. Tal vez usted está luchando hace años y su esposa no cambia. Tal vez usted está luchando hace años y su esposo no cambia. No cambian los hijos. No cambia el entorno, no cambia su situación económica, no cambia su situación familiar. Es tiempo de revisar el rumbo, porque puede ser que hemos estado y hemos caído en una rutina. Hemos caído en una rutina y es un tiempo de cambiar el rumbo, revisar el camino, pero revisar primero el punto de partida. Hermano, olvidémonos todo lo que queda atrás, porque de las cosas que yo vi ahí que afectan es el escombro, los escombros, el estar juzgando y el deseo de venganza. Dejemos todo en manos de Dios. No se deje contaminar su corazón, porque eso genera un estrés y nos volvemos negativos y vulnerables a todo lo malo que anda por ahí. Que en el nombre de Jesús, esta noche, usted pueda retomar primero el hecho de juzgar, edificando. El hecho de haber perdido el rumbo por situaciones de la fama o de los escombros, por el propósito. Y el hecho de buscar venganza, buscando la paz de Dios, que excede todo conocimiento, esperando en Él, teniendo fe de que Él va a hacer. Deje que Dios opere, deje que Dios se encargue de su situación. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Bendigo tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, por este momento. Te pido, Dios, que por tu Espíritu Santo en esta noche, los que estamos acá, Señor, mis hermanos que están conectados, aún los que van a ver este mensaje de manera posterior, que podamos, Señor, mantenernos en la ruta hacia el propósito tuyo como familia, como iglesia, como cristianos. Y si tal vez hemos perdido el rumbo como familia, que esta noche
por tu Espíritu Santo lo volvamos a encontrar, que nos tomemos de la mano, que haya perdón, que haya reconciliación, que llegue el gozo de tu salvación a las casas, Señor. Yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa llegaremos hasta el final, Señor. La casa de mis hermanos, nuestros hijos, Señor, sus generaciones, llegaremos hasta el final. Gracias, Cristo, te doy por este tiempo. Te ruego, Dios, que guardes nuestro regreso a casa, que quites todo contraataque del enemigo sobre mis hermanos, sobre nuestra vida. Te pido por la salud de mis hermanos que están enfermos, por su economía, por su familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, sé que vienen tiempos fructíferos. Vienen nuevos tiempos para la familia, viene un tiempo de reconciliación por el espíritu de Elías, Señor, que es tu Espíritu Santo. Viene un tiempo de llenura, viene un tiempo de paz, de reconciliación, viene un tiempo de frutos, donde lo estéril se va a hacer a un lado para darle oportunidad por tu Espíritu a los frutos que vienen de parte tuya. Viene un tiempo en que nuestros hijos van a despertar. Les vas a hablar aún dormidos, Padre. Vas a despertar en ellos ese deseo de búsqueda por tu palabra. Vas a despertar en las familias el deseo de búsqueda por tu palabra, de ponerla por obra, de creer, de afirmarnos en Dios, de esperarte y anhelarte cada día, Señor. Gracias, Cristo, por este tiempo. Oramos confiados en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Que en el nombre de Jesús usted pueda encontrar, aunque ya le encontramos, pero que se pueda mantener en la ruta, tomando un punto de partida a partir de esta noche y llegar al propósito de bendición que ya Dios estableció para su casa, para su matrimonio, para su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.